Hola, buenas tardes. Soy Joana Parisi, profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Valencia y voy a intentar comunicar algunas ideas sobre las migraciones. Le he puesto como título El odio hacia la migración como ataque contra la educación en la diversidad cultural. Y el objetivo de esta comunicación es intentar exponer ideas, información sobre las migraciones y cómo estamos viendo en los últimos tiempos el ataque que está recibiendo el colectivo de inmigrantes desde todas las perspectivas. Por eso, en este sentido, he intentado plantear la migración como estrategia social y educativa. Hay algunas ideas sobre las migraciones que yo creo que conviene tener en cuenta, aclarar, aunque ya están recogidas en muchos contextos. Una primera idea es que las migraciones forman parte de la historia de la humanidad. Podemos decir que en los últimos tiempos ha aumentado las migraciones, pero la realidad es que si vamos a los periodos históricos, encontraremos las migraciones prácticamente en todas las épocas históricas del ser humano, en todos los continentes, porque se producen por determinadas necesidades que son importantes tener en cuenta. De hecho, cubrir las necesidades básicas obliga a los desplazamientos, así como las diferentes condiciones climáticas. Es decir, el ser humano se mueve en función de sus necesidades. Las necesidades, evidentemente, de tipo económico, pero sobre todo de alimentación, de refugio y también como consecuencia de la situación climática que muchas veces obliga a replantear un traslado de un lugar a otro. La migración podemos pensar que son procesos sencillos y en realidad sabemos que es todo lo contrario. Es un proceso absolutamente complicado, difícil, donde uno tiene que renunciar a su familia, su contexto, su territorio, sus amigos, a todo aquello en lo que ha crecido para trasladarse a otro contexto, seguramente a otro lugar, con otro clima, con otras condiciones sociales, con otro tipo de personas para intercambiar y con la imprevisión de no saber claramente si donde vamos a ser bien aceptados, vamos a tener una posibilidad de encontrar trabajo y de poder vivir en mejores condiciones que aquellas en las cuales estuvimos viviendo. Por tanto, la migración no es un proceso sencillo, más bien es todo lo contrario, es un proceso muy complejo, con mucha incertidumbre y también con muchas consecuencias imprevisibles que pueden hacer que tenga éxito o que no tenga éxito la migración. Por tanto, adaptarse al nuevo contexto y a las relaciones sociales de la nueva sociedad de acogida no es un proceso fácil ni sencillo y de hecho es un proceso bastante complejo. A veces las personas nos adaptamos mejor a determinados contextos que a otros y es cierto que el contexto de adaptación es importante para que uno pueda prosperar, sentirse bien, reconocido y poder intercambiar recursos y al mismo tiempo poder aportar a la sociedad de acogida. Es cierto que los inmigrantes cuando llegan hacen adaptaciones, pero también es cierto que las adaptaciones las tienen que hacer muchas veces también las personas de la sociedad de acogida para poder tener en cuenta a nuevas personas que llegan con sus necesidades y con muchas ilusiones por cumplir. De hecho, hay una idea que socialmente existe y es que las democracias se construyen con la diversidad y el pluralismo. Pluralismo de tipo social, de tipo económico, de tipo cultural, de tipo religioso, de tipo sexual, etcétera, etcétera. Por tanto,
una idea que podemos entender es que unas sociedades son más democráticas que otras en la medida en que aparece mayor grado de diversidad, en la medida en que podemos encontrar más posibilidades de desarrollo de la diversidad. Es cierto que hay algunas ideas que en los últimos tiempos se han extendido, algunas como bulos o fake news o noticias interesadas en determinados contextos y que también es necesario, yo creo que establecer una discusión o una crítica a ellas. Es cierto que hay algunas ideas que creo que son interesantes, como que las migraciones son procesos naturales de la humanidad en busca de mejores condiciones de vida y no son acciones criminales ni delictivas. Es decir, un inmigrante que se traslada de un país a otro en busca de un bienestar económico, de una nueva situación económica, no es una persona delincuente, a no ser que cometa actos delictivos, con lo cual ya está recogido en toda la legislación española sobre la ley de extranjería, que cuando un inmigrante comete actos delictivos, pues tiene que ser aplicable las leyes del propio país, inclusive la expulsión si el delito es suficientemente grave. A veces estigmatizamos las migraciones como un acto delictivo y en sí no lo es. Esto es muy importante porque las migraciones han sido procesos naturales del ser humano moviéndose por territorios en búsqueda de una posibilidad de vida, de unas mejores condiciones de vida. Por tanto, hay que entender que las migraciones también aportan resultados económicos para los países y para las sociedades de acogida. Es decir, cuando alguien trabaja, se traslada a otro país y lo que hace es encontrar, buscar trabajo y desarrollar su vida, en el fondo está mejorando la economía del país donde se inserta. Y esto inclusive porque también paga impuestos, a veces de manera directa cuando tenemos la reglamentación, los papeles administrativos acordes al país, o si no, utilizando productos que pagan IVA y que pagamos impuestos. Por tanto, todas las migraciones, el aumento de población que los países han recibido en los últimos tiempos, mejoran la economía de los países. Y en España esto es muy evidente, es decir, el aumento de población inmigrante ha producido una mejora de la economía y esta mejora de la economía produce resultados positivos para las sociedades de acogida. Por tanto, la economía mejora con la migración y esto es una evidencia contrastada por los datos económicos y es una evidencia inclusive de ser en Europa en estos momentos un país que tiene buenos índices económicos, macroeconómicos y que la migración ha contribuido a ello. Es cierto que las migraciones, cuando se producen, traen consigo cambios también culturales. Es decir, cuando alguien llega a otro país, viaja con su cultura, se traslada con su cultura, con su lengua, con su estilo de vida. Y es cierto que provoca choques, situaciones problemáticas, a veces conflictos más sencillos, otras veces más complejos, pero que hace provocar una discusión que si es social y educativa desde un punto de vista adecuado, puede ayudar a comprender la cultura nuestra e incluso criticar aquellos aspectos culturales que son negativos o que se podrían mejorar y cambiar. Por tanto, las migraciones llevan cambios culturales que es necesario estudiar. Y es cierto que los inmigrantes muchas veces comentan que se sienten culturalmente no ya como miembros de su propio país anterior, tampoco del todo con su país receptor, y están en a mitad camino entre el ámbito cultural de un país y de otro. Seguramente porque se han convertido en multiculturales, biculturales y tienen rasgos culturales de diferentes contextos. Y por supuesto, las migraciones acentúan los intercambios culturales y el aprecio por la diversidad de culturas, de valores, de creencias, de estilos de vida.
Es decir, el hecho de que alguien se traslade de un contexto a otro hace que pueda apreciar nuevas creencias, que incluso pongan en duda creencias de su propia tradición cultural y puede hacer que de alguna manera también se valoren otros aspectos que no se tenían en cuenta. Esto es muy evidente cuando algunas sociedades o algunos individuos de diferentes sociedades se ponen en contacto y, por ejemplo, los valores patriarcales varían en las distintas sociedades y en algunos grados hay más patriarcado que en otros y cuando se pone en contacto una persona, pues puede apreciar que efectivamente la mujer ha prosperado más en unas culturas que en otras y esto tiene sentido por el hecho también del feminismo y de cómo ha sido la integración de la mujer en el contexto cultural nuevo. Por tanto, yo recojo en el texto 7 ideas que me parecen interesantes trabajar para que la diversidad cultural sea un referente, porque sin ellas es muy difícil construir sociedades que tengan sentido desde un punto de vista cultural. Voy a comentar brevemente algunas de ellas. Por ejemplo, la primera sería luchar contra todo tipo de racismo, tanto un racismo biológico como un racismo sociológico. Por tanto, hay que luchar contra ese racismo que nos impregna en el día a día, o bien por el aspecto físico, o bien por la condición cultural. Habría que acabar con todo tipo de racismo, incluso el institucional, que a veces nos frena. También luchar contra la xenofobia, que es esa actitud de odio hacia toda persona inmigrante por ser inmigrante. Es decir, entender que la inmigración no es un problema, sino que es una posible ayuda incluso a la mejora de un país, a la riqueza de un país y, por supuesto, puede ayudar a convivir con personas de otras culturas. Claro, hay una discriminación que surge cuando personas de distintas culturas se ponen en contacto, especialmente con aquellas que tienen religión musulmana, el aumento de la islamofobia. Sabemos que en los últimos tiempos hay un aumento de esta fobia hacia la inmigración, especialmente de tipo religioso. Tal vez habría que comenzar a pensar que incluso hay bastante gente española musulmana que no son inmigrantes y que la religión es un elemento cultural importante y tal vez habría que empezar a conocer más de otras religiones y culturas y ahí estaría bien tener algún conocimiento religioso de otras religiones y culturas que nos ayudaran. Por supuesto, construir sociedades interculturales para favorecer el intercambio y construir un espacio público diverso. Es decir, la interculturalidad es un aspecto que va más allá de la multiculturalidad y nos debería ayudar a encontrar esos espacios de convivencia de la diversidad, sobre todo en el espacio público, porque es cierto que la diversidad se practica en ámbitos privados, pero donde nos verdaderamente interesa construir la diversidad es en ámbitos públicos. Y ya a nivel educativo, 2 cuestiones que deberían trabajarse, que son, por un lado, el currículum, toda la diversidad cultural en las asignaturas o en las diversas asignaturas con todas sus explicaciones, o bien a través de un trabajo de modo transversal, de manera que la diversidad fuera un valor y una constancia en la educación. Y por último, la formación del profesorado. Necesitamos profesorado preparado en actitudes, en valores, en aprecio de la diversidad cultural, en crear una sociedad más intercultural. Y estas eran un poco las reflexiones que yo quería transmitir en este pequeño texto, de manera que trabajemos por la diversidad cultural, pero previamente trabajemos por todas estas ideas, porque será muy difícil construir una sociedad por la diversidad cultural sin estas ideas. Muchas gracias por vuestra atención y tenemos todavía un gran trabajo por delante.